Sarah Mitchell era una curadora de realidades. Su vida, como las exhibiciones que montaba con una meticulosidad casi quirúrgica, era una narrativa cuidadosamente construida. Cada mueble en su casa de la colonia Condesa, cada libro en sus estantes, cada momento de su matrimonio de 8 años con David, era una pieza seleccionada para proyectar una imagen de éxito sereno y elegancia intelectual. David, un carismático gerente de inversiones, era su socio perfecto en esta curaduría de la vida. Su apoyo era el marco invisible que sostenía la obra de arte de su existencia. El viaje de negocios de 2 meses por Europa, asegurando piezas para la próxima gran exposición del museo, era la prueba de ello. Era un viaje largo, pero la confianza entre ellos era absoluta. Un pilar tan sólido como las columnas neoclásicas del museo que ella tanto amaba. O eso creía ella. Mientras catalogaba cerámicas en Florencia, no tenía idea de que su propia y cuidadosamente curada realidad estaba siendo desmantelada y reemplazada por una falsificación. La decisión de volver a casa 3 semanas antes fue un impulso, un acto de romance espontáneo en una vida regida por itinerarios. Después de cerrar un trato crucial en Roma, un sentimiento de anhelo la invadió. 2 meses era demasiado tiempo. Extrañaba el peso familiar de la cabeza de David en su hombro, el olor a café de su cocina, la simple y reconfortante rutina de su vida compartida. Quería sorprenderlo. La idea la llenó de una alegría infantil. Se imaginó la escena. Entraría de puntillas en la casa, lo encontraría trabajando en su estudio y la expresión de sorpresa en su rostro se transformaría en una sonrisa de pura felicidad. Sería un momento robado al calendario, una desviación del plan que reafirmaría la primacía de su amor sobre sus carreras. Con el corazón latiendo con la emoción de un secreto feliz, cambió su vuelo, soñando con el reencuentro perfecto, sin saber que la sorpresa que la esperaba era de una naturaleza mucho más oscura y devastadora. El taxi se deslizó por las calles arboladas de la Condesa, el sol de la tarde filtrándose a través de las jacarandas. Todo era exactamente como lo recordaba, una reconfortante sinfonía de familiaridad, pero al bajar del coche frente a su casa, una nota discordante perturbó la melodía. El pequeño jardín delantero, que ella mantenía con una estudiada sencillez de lavanda y suculentas, había sido alterado. Ahora había rosales, exuberantes y un poco vulgares, que no encajaban con la estética minimalista de la casa. El tapete de bienvenida, antes una simple fibra de coco, ahora era uno de goma con un alegre «Bienvenido a nuestro hogar». Eran detalles minúsculos, insignificantes para cualquiera, pero para Sarah, cuya mente estaba entrenada para detectar la más mínima incongruencia en una composición, fueron como campanas de alarma silenciosas. Algo en la narrativa de su hogar había sido reescrito sin su permiso. Con una creciente sensación de inquietud, Sarah introdujo su llave en la cerradura. La puerta se abrió a un mundo que era a la vez familiar y extrañamente ajeno. El shock fue instantáneo y visceral. Su casa había sido redecorada. Las paredes, que ella había pintado de un sutil gris pálido, ahora eran de un audaz azul marino. Sus amados muebles de mediados de siglo habían sido reemplazados por piezas de terciopelo ostentosas y mesas de centro de mármol. Sus impresiones de arte abstracto habían sido sustituidas por grandes fotografías en 1960, blanco y negro de paisajes genéricos. Era como si hubiera entrado en una versión de su casa, de un universo paralelo, una versión diseñada por alguien con un gusto completamente diferente, alguien que había borrado sistemáticamente cada huella de su personalidad. La sensación no era solo de confusión, era una profunda y escalofriante sensación de violación, como si un extraño hubiera invadido no solo su espacio, sino su propia identidad. Siguió el sonido de una música suave, un pop latino que nunca sonaba en su casa, hacia la cocina, y allí la surrealidad de la situación alcanzó su punto culminante. Una mujer que nunca había visto en su vida estaba de pie frente a su estufa, tarareando mientras revolvía una salsa en una cacerola. Llevaba puesto el delantal de lino favorito de Sarah, el que le había traído de un viaje a la Provenza, y estaba visiblemente embarazada, de unos 8 meses, a juzgar por el tamaño de su vientre. La mujer se giró
y al ver a Sara, no mostró sorpresa, ni pánico, ni culpa. Le dedicó una sonrisa tranquila y serena, como si la presencia de Sara fuera la interrupción más normal del mundo. ¿Se te ofrece algo?, preguntó. Su voz era suave y melódica, la voz de una anfitriona dirigiéndose a una invitada inesperada en su propia casa. El mundo de Sara se detuvo, su mente luchando por procesar la escena imposible que tenía delante. «¿Quién eres tú?», logró decir Sara, su voz apenas un susurro ahogado, su maleta todavía en la mano. La mujer sonrió de nuevo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se secó las manos en el delantal de Sara y se acercó extendiendo una mano. «Me llamo Eliza Carlyle. Es un placer conocerte al fin, Sara. He oído mucho sobre ti». La calma de la mujer era lo más aterrador. No había ninguna duda en su comportamiento, ninguna señal de que estuviera fuera de lugar. Actuaba con la absoluta certeza de alguien que pertenece. «David y yo hemos estado juntos durante 18 meses», continuó. «Eliza». Su voz era un veneno suave. «Estamos esperando un bebé, un niño. Se mudó conmigo hace 6 semanas, justo después de que te fueras. Pensamos que sería más fácil así». Cada palabra era un golpe de martillo, demoliendo los cimientos de los 8 años de matrimonio de Sara, de toda su vida cuidadosamente construida. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo. Era David. Entró, silbando una melodía alegre, hasta que vio a Sara de pie en el umbral de la cocina, con el rostro pálido como el mármol. La alegría se desvaneció de su rostro, pero no fue reemplazada por el shock o la culpa que Sara esperaba. Fue reemplazada por una irritación apenas disimulada. «Sara, volviste antes», dijo, como si ella hubiera cometido una falta de etiqueta social. No hubo un «déjame explicarte» ni un «lo siento». Eliza se acercó a él y le dio un beso en la mejilla, un gesto de posesión casual. «Cariño, tu esposa está en casa», dijo ella. David asintió, su mirada evitando la de Sara. «Sí, ya veo. Bueno, supongo que esto acelera las cosas». Se dirigió a su maletín, que había dejado en una de las nuevas y ostentosas sillas, y sacó un grueso fajo de papeles. Dejó los papeles sobre la nueva mesa de comedor de mármol con un golpe seco y definitivo. «Estos son los papeles del divorcio», anunció. Su tono era el de un gerente discutiendo una reestructuración. «Mi abogado los redactó la semana pasada. Es un acuerdo justo. Dividimos nuestros bienes personales por la mitad. Te quedas con tu coche, yo con el mío. Es un divorcio de mutuo acuerdo, diseñado para ser rápido y limpio». Miró a Sara, y por primera vez había una pizca de algo que se parecía a la emoción en su voz. Pero era la emoción de la impaciencia, no del remordimiento. «Sé que esto es un shock, Sara, pero por el bien del bebé, por el bien de todos, lo mejor es que firmes esto esta noche. Así podemos empezar de nuevo, sin dramas». La audacia de su petición, la exigencia de que ella firmara el fin de su matrimonio en la misma noche en que descubrió su traición, era tan monstruosa que la dejó sin palabras. El shock inicial de Sara comenzó a retroceder, reemplazado por una extraña y fría claridad. Era la misma mentalidad que usaba cuando evaluaba una obra de arte, buscando la procedencia, analizando la técnica, buscando signos de falsificación. Y todo en esta escena gritaba falsificación. La prisa de David, la insistencia en firmar esta noche, el lenguaje de división justa que sonaba demasiado ensayado. Su mente de curadora se activó. Miró los papeles del divorcio. Eran inusualmente gruesos para una pareja sin hijos, o eso creía ella hasta hace 5 minutos, y con bienes relativamente sencillos. Su instinto, afilado por años de detectar engaños en el arte, le dijo que había algo profundamente equivocado en todo esto. La obra maestra de su matrimonio no solo era una mentira, sospechaba que estos papeles del divorcio eran una falsificación de algún tipo, un engaño diseñado para hacer algo más que simplemente terminar su unión. En lugar de gritar o derrumbarse, Sara hizo lo que mejor sabía hacer: curó la situación. Canalizó su devastación en una actuación de vulnerabilidad. Las lágrimas que brotaron de sus ojos eran reales, pero la forma en que las usó fue estratégica. Se dejó caer en una silla, el cuerpo temblando. No puedo procesar esto, David», sollozó.
Su voz era la de una mujer completamente rota. ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Firmar. Esta noche ni siquiera puedo leer. Mi cabeza está dando vueltas. Miró a David suplicante. Por favor, solo necesito un momento, una noche, para entender que mi vida se ha acabado. ¿Puedes darme eso? ¿Solo unas horas para estar sola en mi propia casa antes de firmar mi futuro? David y Elisa intercambiaron una mirada. La petición parecía razonable, la reacción de una mujer en shock. Está bien, Sara, dijo David, con un tono de magnanimidad condescendiente. Tómate la noche, hablaremos por la mañana. Fue su primer error. Le habían dado a la curadora una noche para examinar su falsificación, y ella iba a usar cada segundo. En el momento en que la puerta principal se cerró, dejando a Sara sola en el silencio de su casa invadida, la máscara de víctima desconsolada se desvaneció. La adrenalina, fría y lúcida, tomó el lugar del shock. Se movió por las habitaciones, no como una esposa con el corazón roto, sino como una curadora examinando una escena del crimen. Cada objeto nuevo, cada elección de decoración, era una pista. El estilo era ostentoso, carente de la sutileza y la historia personal que ella tanto valoraba. Era el gusto de alguien que intentaba imitar la riqueza, no de alguien que la entendía. Su hogar, su santuario, se había convertido en una instalación de arte hostil, una exposición sobre su propia obsolescencia. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Sacó su teléfono, sus dedos marcando el único número que sabía que respondería sin hacer preguntas, el de su mejor amiga, Megan. «Tienes que estar bromeando», fue la primera reacción de Megan después de que Sara, con una voz controlada y temblorosa, le contara la increíble historia. Megan, una analista de riesgos de alto nivel en el mismo banco de inversiones donde trabajaba David, era la antítesis de Sara, pragmática, cínica y ferozmente leal. Su mente no procesó la noticia en términos de angustia, sino en términos de estrategia. Olvida el corazón roto por un segundo, Sara. Pensemos como analistas. Un amorío de 18 meses, una mudanza secreta, un embarazo, y te empujan los papeles del divorcio en la cara la misma noche que llegas. La prisa, Sara, la prisa es lo que apesta. Cuando alguien tiene prisa en un trato, es porque el tiempo está en su contra. Te quieren fuera de la jugada por una razón, y dudo que sea por amor. Mientras Megan hablaba, Sara caminó hacia la mesa del comedor y recogió el fajo de papeles del divorcio. «Tienes razón», dijo, su voz ahora firme. «Hay algo más aquí». Comenzó a hojear las páginas, su mente de curadora, entrenada para leer textos densos y encontrar detalles ocultos, se activó. La mayor parte es un lenguaje estándar de división de bienes, pero espera, aquí hay algo. Se detuvo en una sección larga y enrevesada, llena de una jerga legal que parecía deliberadamente opaca. Habla de la Fundación Henderson, la fundación de mi familia. Le leyó a Megan una cláusula que, en un lenguaje enrevesado, parecía otorgarle a David poderes discrecionales amplios sobre la gestión de los activos de la fundación durante un período de transición posterior al divorcio, citando la angustia emocional de Sara como una razón para aliviarla de sus deberes fiduciarios. En el otro extremo de la línea, Megan ahogó una exclamación. «No firmes nada, Sara. ¿Me escuchas? Bajo ninguna circunstancia firmes esos papeles». Su tono había pasado de la sospecha a la alarma total. «Eso es una locura. La fundación es una entidad legal completamente separada de tus bienes matrimoniales. No hay ninguna razón para que esté en sus papeles de divorcio, a menos que estén intentando obtener acceso legal a ella. David sabe que tú eres la única firmante con poder de decisión desde que tu abuelo falleció. Esto es un intento de tomar el control». De repente, el comportamiento reciente de David en el trabajo, que Megan había atribuido al estrés, cobró un nuevo y siniestro significado. Las reuniones secretas a puerta cerrada, su actitud protectora con ciertas cuentas, su repentino interés en las transferencias internacionales. Megan bajó la voz, su tono ahora un susurro conspirador. «Sara, esto es mucho más grande de lo que crees. Hay algo que no te he contado porque es un rumor de oficina, pero ahora tiene sentido». Hizo una pausa.
El banco está bajo una investigación interna de cumplimiento y se rumorea que el FBI ha estado haciendo preguntas discretas sobre algunas de nuestras cuentas fiduciarias, buscando una posible malversación de fondos a gran escala. El corazón de Sarah se detuvo. Y el nombre de David, continuó Megan, es uno de los que ha surgido en esas conversaciones. Nadie lo ha acusado de nada formalmente, pero está en su radar. Dios mío, Sarah, creo que tu esposo te está usando para saquear la fundación de tu familia y tú te has topado con todo el asunto. El alcance de la conspiración se expandió exponencialmente, de una traición personal a un posible crimen federal. El foco se desplazó de David a la misteriosa mujer embarazada que ahora ocupaba su casa. Esta mujer, Elisa, dijo Sarah, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién es ella? No puede ser una simple amante. Debe ser parte de esto. Envíame una foto, ordenó Megan. Una que hayas visto en la casa, cualquier cosa. Sarah recordó haber visto un pequeño retrato enmarcado de David y Elisa en la nueva y desconocida mesita de noche de su propio dormitorio. Con el estómago revuelto por la violación de entrar en su propia habitación como una espía, tomó una foto clara con su teléfono y se la envió a Megan. «Dame una hora», dijo Megan. «Tengo acceso a algunos sistemas de verificación de identidad muy potentes. Averigüemos quién es realmente tu compañera de casa». La hora que siguió fue la más larga de la vida de Sarah. Caminó por su casa profanada, sintiéndose como un fantasma atrapado entre dos realidades. Finalmente, su teléfono sonó. Era Megan, y su voz era tensa, casi sin aliento. La encontré, o mejor dicho, la encontré a ella y a otras 4 como ella. Sarah no entendía. No existe ninguna Eliza Carlisle con la biografía que David probablemente te contó, explicó Megan, pero el software de reconocimiento facial encontró una coincidencia con una foto de archivo policial. Hizo una pausa. Su verdadero nombre es Elizabeth Kaplan y Sarah tiene antecedentes penales. Es una conocida estafadora profesional especializada en fraudes financieros que involucran testamentos y fideicomisos. Ha estado entrando y saliendo de la cárcel juvenil y de prisiones de mínima seguridad durante los últimos 10 años. Si la revelación del FBI fue un terremoto, esto fue el tsunami que lo siguió. Todo encajó en su lugar con una claridad horrible y perfecta. Esto no era un simple caso de un esposo infiel y codicioso. Era una operación criminal profesional. David no se había enamorado de otra mujer. Se había asociado con una delincuente para robar la fortuna de la familia de su esposa, la redecoración de la casa, la prisa por el divorcio, la cláusula de la fundación, la propia Elisa. Todo era parte de un guión meticulosamente planeado, y la supuesta embarazo, se dio cuenta Sarah con una oleada de náuseas, era probablemente la pieza central de la estafa, una herramienta para generar simpatía y presionar por una resolución rápida. Una nueva y aterradora sensación se apoderó de Sarah, una que iba más allá de la traición, la violación de su seguridad. Miró a su alrededor, a su casa alterada, y de repente la vio no solo como un espacio profanado, sino como un lugar potencialmente peligroso. ¿Estaba siendo observada? ¿Había cámaras? ¿Micrófonos? La idea, que habría parecido una locura paranoica hace apenas unas horas, ahora se sentía como una posibilidad escalofriantemente lógica. Estaba viviendo en una escena del crimen, una en la que ella era la víctima designada. Su hogar ya no era un santuario, se había convertido en la jaula de la trampa, y los cazadores creían que ella todavía no se había dado cuenta de las barras. «¿Qué hago, Megan?», susurró Sarah al teléfono, el miedo finalmente alcanzando su fría resolución. «¿Llamo a la policía? ¿Al FBI?» «No, absolutamente no», advirtió Megan. «Si se dan cuenta de que lo sabes, podrían entrar en pánico. Podrían huir. O peor, ya hay una investigación en curso. Tu papel ahora es ganar tiempo. Tienes que seguir actuando como la esposa desconsolada y abrumada». El camino a seguir se volvió terriblemente claro. Sarah no podía huir. No podía confrontarlos. Tenía que jugar su juego. Tenía que volver a ponerse la máscara de víctima, negociar los términos de su propio despojo y fingir que estaba considerando firmar. Todo mientras sabía que estaba compartiendo su hogar con 2 criminales
que estaban conspirando activamente para destruirla. El peligroso juego del gato y el ratón había comenzado. A la mañana siguiente, David y Elizabeth regresaron, sus rostros una estudiada mezcla de paciencia y simpatía condescendiente. Esperaban encontrar a una Sarah, deshecha, lista para firmar cualquier cosa con tal de terminar con el dolor. En cambio, encontraron a una mujer que, aunque visiblemente afligida, con los ojos hinchados por un llanto muy real, poseía una extraña compostura. Estaba sentada a la mesa del comedor con los papeles del divorcio extendidos frente a ella. «Buenos días», dijo, su voz tranquila. «He estado pensando. Tienen razón. Un final limpio es lo mejor. Pero necesito entender lo que estoy firmando. Hay algunas cláusulas que son confusas». Con estas palabras, Sarah inició oficialmente su peligrosa farsa, asumiendo el papel de la esposa ingenua pero meticulosa, una actuación diseñada para desarmar a sus adversarios y ganar el único recurso que le quedaba, el tiempo. Después de que David y Elizabeth salieran para darle espacio, la primera prioridad de Sarah fue confirmar su sospecha más paranoica. Si eran criminales profesionales, no dejarían las cosas al azar. Buscaría cámaras. Con el corazón martilleándole en el pecho, comenzó un recorrido metódico por su propia casa, pero esta vez con los ojos de una curadora buscando una falsificación. Ignoró los cambios de decoración obvios y se centró en los detalles, los detectores de humo, los sensores de movimiento, los pequeños aparatos electrónicos. Su mente analítica, entrenada para notar la más mínima pincelada fuera de lugar en un lienzo, ahora buscaba el brillo antinatural de una lente de alfiler en la familiaridad de su hogar profanado. Cada rincón silencioso de la casa parecía ahora observarla, y ella necesitaba saber si era solo su imaginación. Las encontró. La primera estaba en la sala de estar, ingeniosamente disfrazada dentro de un nuevo y elegante altavoz inteligente. La segunda, en su estudio, oculta en el marco de un cuadro digital que mostraba paisajes cambiantes. Y la tercera, la más violadora de todas, en su dormitorio, un punto oscuro casi invisible en la base de un nuevo reloj despertador en su mesita de noche. El sin descubrimiento la dejó helada. No era solo su casa lo que habían invadido su privacidad de la manera más absoluta. Habían estado observando y escuchando cada uno de sus movimientos, cada una de sus conversaciones, desde el momento en que entró por la puerta. La sensación de traición se profundizó hasta convertirse en una sensación de asco y una furia fría y controlada. El juego acababa de volverse mucho más personal y mucho más peligroso, pero el pánico fue rápidamente reemplazado por la estrategia. Si la estaban observando, entonces ella les daría un espectáculo. Las cámaras no eran solo sus ojos, ahora eran el escenario de Sarah. Se sentó en el sofá de la sala de estar, directamente a la vista de la cámara del altavoz, y realizó la llamada telefónica más importante de su vida. Marcó el número de Megan. «Megan, soy yo», dijo. Su voz era un sollozo perfectamente actuado. «No sé qué hacer. Es demasiado doloroso. David tiene razón. Solo quiero que esto termine. Creo que voy a firmar los papeles. No puedo soportar más esto». Habló durante 10 minutos, interpretando el papel de una mujer al borde del colapso, una víctima lista para rendirse. Sabía que David y Elizabeth estarían escuchando, y su actuación estaba diseñada para hacerlos sentir seguros, para que bajaran la guardia. Cuando regresaron esa tarde, el ambiente era notablemente más relajado. Su plan estaba funcionando. Se sentaron de nuevo en la mesa del comedor, un trío improbable, discutiendo el fin de un matrimonio. «Está bien», dijo Sarah secándose una lágrima falsa. «Hablemos de esto». Señaló la cláusula sobre la fundación. «Simplemente no entiendo esta parte. Mi abuelo siempre dijo que la Fundación Henderson era intocable, separada de todo lo demás. ¿Por qué está aquí?». Su pregunta fue planteada con la confusión de una novata, no con la agudeza de una fiscal. Estaba jugando a ser la tonta, dándoles la oportunidad de enredarse en sus propias mentiras, mientras las cámaras ocultas grababan cada palabra. David, rebosante de una confianza arrogante, se inclinó hacia adelante. «Es solo una formalidad legal, cariño», dijo. Su tono era condescendiente.
como el de un adulto explicando algo a un niño. Dado tu estado emocional, el consejo necesita una figura interina para aprobar las transacciones diarias y asegurarse de que las donaciones no se interrumpan. Es para proteger el legado de tu familia mientras tú te tomas un tiempo para sanar. En cuanto todo se calme, el control total vuelve a ti. Es un procedimiento operativo estándar en estas situaciones. La explicación era un tejido de jerga corporativa y mentiras tranquilizadoras, diseñada para sonar lógica y protectora. Para la Sara de hace 24 horas, podría haber sonado convincente. Para la Sara de ahora sonaba como el discurso de un estafador. Mientras David hablaba, la atención de Sara se desvió hacia Elizabeth. La futura madre estaba sentada serenamente, una mano descansando, protectoramente sobre su enorme vientre, una imagen de la maternidad radiante. Pero entonces se inclinó hacia adelante para alcanzar una jarra de agua, y Sara lo vio. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible. La parte superior de su vientre pareció aplanarse momentáneamente contra la mesa antes de volver a su forma redonda. El movimiento no fue orgánico, fue artificial, como si una almohada se hubiera desajustado. La sospecha, que había estado latente en el fondo de su mente, se disparó a la vanguardia con la fuerza de una certeza. La mujer que llevaba el hijo de su marido probablemente no llevaba nada en absoluto. El embarazo era una farsa. La revelación del probable embarazo falso lo cambió todo. Era la pieza central de su engaño, la herramienta que creaba una fecha límite, una presión emocional y una justificación para la prisa de David. Sara tuvo que usar todo su autocontrol para no dejar que el shock se mostrara en su rostro. En cambio, cambió de táctica, dirigiendo su atención a Elizabeth con una sonrisa temblorosa y falsa. «Debes estar tan emocionada, Elisa. ¿Ya has sentido al bebé patear? Puedo...» Extendió una mano, como si quisiera tocar el vientre. Estaba probando su reacción, buscando la más mínima vacilación, la más mínima señal de pánico en los ojos de la estafadora. Elizabeth era una profesional. No vaciló. Sonrió cálidamente y tomó la mano de Sara, guiándola hacia un punto específico de su vientre. «Oh, sí, ha estado pateando como un pequeño futbolista toda la mañana», dijo. Su voz era pura dulzura. Justo aquí, Sara colocó su mano donde se le indicaba, sintiendo la dura y antinatural firmeza de lo que claramente era una prótesis. Mantuvo la sonrisa en su rostro. «¡Qué maravilloso!», dijo, mientras por dentro su mente se aceleraba. La descarada confianza de la estafadora era asombrosa. Estaba mintiendo con cada fibra de su ser, con cada gesto ensayado, y lo hacía sin el menor atisbo de duda. Sara se dio cuenta de que no estaba tratando con un simple ladrón, estaba tratando con una artista del engaño. A medida que avanzaba la tarde, la paciencia de David comenzó a agotarse. Las preguntas ingenuas de Sara sobre las finanzas, su insistencia en entender cada línea, estaban retrasando su cronograma. Su fachada de esposo comprensivo comenzó a resquebrajarse, revelando la agresividad que había debajo. «Por el amor de Dios, Sara, firma los papeles», espetó finalmente, su voz subiendo de tono. «Es un acuerdo estándar. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». La amenaza era sutil, pero inconfundible. La presión estaba aumentando. Sara sabía que no podía alargar mucho más este juego. Estaba caminando por la cuerda floja, tratando de ganar cada hora, cada minuto, mientras vivía bajo el mismo techo que dos criminales cuya paciencia se estaba convirtiendo rápidamente en una amenaza. Para contrarrestar la creciente agresión de David y ganar más tiempo, Sara recurrió a la única arma que le quedaba: su aparente fragilidad. Justo cuando la amenaza de él llenaba la habitación, ella se derrumbó, no con un estallido de ira, sino con un sollozo desgarrador y silencioso. Enterró el rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por un llanto que era en parte real y en parte una actuación magistral. «No puedo pensar así, David. Me estás asustando», gimió. Solo quiero hacer lo correcto. Por favor, déjame llamar a mi abogado por la mañana, que él revise los papeles. Si él dice que todo es estándar, como tú dices, entonces firmaré. Te lo prometo». La propuesta sonaba increíblemente razonable.
el paso lógico de una mujer abrumada buscando consejo profesional. Para David y Elizabeth, que se creían en control total, pareció una concesión, un último obstáculo burocrático antes de su victoria final. A la mañana siguiente, Sarah llevó a cabo su performance. Se sentó a la mesa del comedor, a la vista de la cámara oculta en el altavoz, y marcó el número de Megan. Sabiendo que estaba siendo observada, su conversación fue una obra de arte del subtexto. Sí, Megan, tengo los papeles aquí. Sí, la cláusula de la fundación. Hizo una pausa, fingiendo escuchar. Ah, ya veo. Así que es un procedimiento estándar para proteger los activos durante una transición emocionalmente difícil. Entiendo. Eso tiene sentido. Continuó así durante varios minutos, haciendo preguntas ingenuas y recibiendo las respuestas tranquilizadoras que ella misma se inventaba, todo para el beneficio de su audiencia oculta. Cuando colgó, suspiró con una resignación perfectamente actuada. El mensaje para David y Elizabeth era claro. La última barrera, el abogado, había sido superada. La firma era inminente. Sin embargo, mantener la fachada era un acto de equilibrio agotador, y estuvo a punto de cometer un error. Esa tarde Elizabeth, con una sonrisa condescendiente, comentó sobre una de las piezas de arte favoritas de Sarah. «Esa cosa es tan deprimente», dijo. «No puedo esperar para reemplazarla con algo más alegre». Sin pensar, la curadora dentro de Sarah replicó. «En realidad, es una pieza fundamental del expresionismo de posguerra que explora la dislocación existencial. Su aparente simplicidad contradice una compleja estructura de...». Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de su error. Su tono no era el de una mujer rota, sino el de una experta. Por un instante, vio un destello de genuina sospecha en los ojos de Elizabeth. Sarah se cubrió rápidamente, tosiendo y llevándose una mano a la cabeza. «Lo siento, estoy tan cansada. A veces ni siquiera sé lo que digo». Más tarde esa noche, recibió un mensaje de texto codificado de Megan, su verdadero salvavidas. «El paquete está en camino. El tiempo de entrega se ha acelerado. Espera la confirmación de envío. No hagas nada precipitado». Traducido del lenguaje de su paranoia compartida, el mensaje era claro. La investigación del FBI se estaba intensificando. Habían encontrado pruebas contundentes y se estaban moviendo más rápido de lo esperado. «Ya casi llegan». Esas palabras se convirtieron en el mantra de Sarah. Le dieron la fuerza para soportar la creciente tensión, para mantener su máscara un poco más, para sobrevivir a las últimas y más peligrosas horas de su largo cautiverio en su propio hogar. La ayuda estaba en camino. Solo tenía que aguantar. La atmósfera en la casa se había vuelto sofocante, como el aire antes de una tormenta. El plan de David y Elizabeth de una estafa rápida y limpia había empantanado. Cada día que pasaba, cada hora que Sarah retrasaba la firma, aumentaba exponencialmente su riesgo de ser descubiertos. Su ansiedad se manifestaba en pequeñas discusiones, en susurros airados en la cocina cuando creían que Sarah no podía oírlos. «¿Por qué no la presionas más?», siseaba Elizabeth. «Algo no está bien, está alargando esto a propósito». «Cálmate», respondía David. «Está aterrorizada y confundida. Si la asustamos, podría huir y llamar a su padre o a un abogado. De verdad, tenemos que ser pacientes». Su alianza construida sobre la codicia comenzaba a mostrar grietas bajo la presión de su propio y defectuoso cronograma. Sarah sabía que necesitaba una última pieza de confirmación, una prueba para su propia mente de la falsedad del embarazo. Ideó un pequeño y arriesgado plan. Esa tarde, mientras los tres estaban en la sala de estar, ella, accidentalmente, tropezó cerca de donde estaba sentada Elizabeth, derramando un vaso de té helado oscuro en la alfombra clara muy cerca de los pies de Elizabeth. «Oh no, qué torpe soy», exclamó con una angustia fingida. Como esperaba, Elizabeth, protectora de su nuevo y lujoso entorno, se inclinó bruscamente hacia adelante desde el sofá para evaluar el daño en la alfombra. El movimiento fue demasiado rápido, demasiado antinatural para una mujer en su 8º mes de embarazo, y en ese instante, Sarah lo vio claramente. Un hueco visible, una separación de varios centímetros entre la parte superior de la prótesis de silicona y el verdadero torso de Elizabeth. La panza era falsa,
Era innegable. La confirmación visual del embarazo falso fue extrañamente liberadora para Sara. Le quitó la última pizca de duda. El último, ¿y si? Ahora conocía el alcance total de su engaño. No había un bebé inocente en medio de todo esto. Solo dos estafadores y su elaborado atrezo. Este conocimiento le dio una nueva oleada de confianza. El miedo no desapareció, pero fue superado por una fría sensación de poder. Ella conocía su secreto más importante, la mentira fundamental sobre la que se basaba toda su estrategia de manipulación emocional. Y ahora, mientras esperaba la llegada del FBI, podía jugar su papel final con la certeza absoluta de que estaba del lado de la verdad, enfrentándose a nada más que a un par de actores en un escenario que estaba a punto de ser demolido. Sintiendo que perdían el control, David y Elizabeth decidieron forzar el final del juego. Esa noche, la confrontaron. La falsa simpatía había desaparecido por completo, reemplazada por una amenaza abierta y gélida. David colocó los papeles del divorcio y una pluma sobre la mesa de centro frente a Sara. Se acabaron los juegos, Sara. Se acabaron los abogados, se acabaron las demoras, dijo. Su voz era baja y amenazante. Elizabeth se paró detrás de él, con los brazos cruzados sobre su vientre falso. Su rostro era una máscara de suficiencia triunfante. Vas a firmar esos papeles, ahora mismo. O te juro que haremos que te arrepientas de haber vuelto a casa antes de tiempo. La amenaza ya no era velada. Era una declaración de guerra abierta en su propia sala de estar. Sara sintió una oleada de miedo real, pero la ocultó bajo su máscara de fragilidad. Estaba acorralada. Los dos se cernían sobre ella, depredadores que finalmente habían acorralado a su presa. Miró los papeles, la línea de la firma esperando como un precipicio. Miró el rostro de David, el hombre que una vez amó, ahora un extraño con ojos de hielo. Miró a Elizabeth, a su sonrisa triunfante, a su vientre lleno de mentiras. Sabía que no podía seguir alargándolo. Cada segundo que ganaba era precioso. Sabía que Meghan había alertado al FBI de la situación, que probablemente estaban en camino, pero llegarían a tiempo. Tenía que confiar. Tenía que jugar su última carta, su último retraso, su último acto de desafío disfrazado de sumisión. Con una mano que temblaba, un temblor que era mitad actuación, mitad terror genuino, Sara cogió la pluma. David y Elizabeth se inclinaron, sus ojos fijos en la punta del bolígrafo, la victoria a solo un trazo de distancia. Ella acercó la pluma al papel, a la línea punteada que le quitaría su futuro. Y entonces se detuvo. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas falsas, su voz un susurro roto. Solo una cosa más, dijo, suplicante. ¿El nombre del bebé? ¿Ya lo han decidido? La pregunta tan doméstica, tan incongruente en medio de la amenaza, los descolocó por un instante. Fue un movimiento brillante, diseñado para ganar unos segundos preciosos, para apelar a la única cosa que se suponía que debía ser real en su farsa. Y mientras ellos dudaban, buscando una respuesta a la pregunta que nunca habían necesitado considerar, Sara escuchó el sonido más hermoso del mundo, el chirrido de neumáticos en la calle de afuera. Antes que David o Elizabeth pudieran responder a la extraña pregunta de Sara sobre el nombre del bebé, el universo les dio la respuesta más contundente. La puerta principal de la casa, una pesada pieza de roble, se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con una fuerza explosiva. En una fracción de segundo, la sala de estar se llenó de figuras oscuras vestidas con equipo táctico, con las letras FBI estampadas en amarillo brillante en sus espaldas. «Manos arriba, FBI, nadie se mueva», rugió una voz autoritaria, el sonido amplificado por el repentino y absoluto silencio de la habitación. Para David y Elizabeth, el mundo se desmoronó. La transición de estar en la cima del control a estar en el extremo receptor de un operativo federal fue tan instantánea y tan violenta que sus mentes simplemente no pudieron procesarlo. El juego del gato y el ratón había terminado, y los federales habían llegado para recoger a los ratones. El caos fue organizado y brutalmente eficiente. David, con un grito ahogado de incredulidad, levantó las manos.
Elizabeth, por su parte, dejó escapar un chillido de pánico e intentó retroceder, tropezando con una de las ostentosas alfombras que había elegido. En segundos, ambos estaban en el suelo, con las manos esposadas a la espalda. Un agente se acercó a Sarah, que permanecía sentada, con la pluma aún en la mano, una isla de calma en el huracán. «Señora Mitchell, soy la agente especial Ríos. ¿Está usted bien?» Sarah asintió, su actuación de víctima ahora innecesaria. La agente Ríos se giró hacia la pareja esposada. «David Mitchell, Elizabeth Kaplan, están arrestados por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y robo de identidad». La lectura de sus derechos fue el epitafio frío y formal de su elaborado plan. El momento de la humillación final y más grotesca de Elizabeth llegó en medio del caos de su arresto. Mientras un agente la ponía de pie, su cuerpo se torció torpemente. La prótesis de embarazo, asegurada precariamente bajo su vestido, se desprendió. Cayó al suelo de madera con un ruido sordo y hueco, un pedazo de silicona pálido y absurdo rodando hasta detenerse, cerca de los zapatos de David. La sala entera pareció contener la respiración. La imagen era tan ridícula y tan patética que era casi surrealista. El bebé, por el que se había apresurado el divorcio, la justificación emocional de toda su estafa, yacía en el suelo, expuesto como un accesorio de teatro barato. La agente Ríos miró el vientre ahora plano de Elizabeth y luego la prótesis en el suelo, su expresión una mezcla de disgusto y desprecio profesional. Mientras David y Elizabeth eran asegurados, un segundo equipo de agentes comenzó a registrar la casa metódicamente. Tenían una orden de registro que cubría cada centímetro de la propiedad. En cuestión de minutos encontraron lo que buscaban. Un agente desmontó el altavoz inteligente, revelando la pequeña cámara. Otro abrió el detector de humo en el estudio. Confirmaron la existencia de los dispositivos de vigilancia ilegal, añadiendo otro cargo federal a la creciente lista de los acusados. Confiscaron ordenadores, teléfonos, discos duros y una pila de documentos, incluyendo los fraudulentos papeles del divorcio, que todavía estaban sobre la mesa de centro, con la pluma de Sarah descansando junto a la línea de la firma vacía. Cada pieza de su conspiración se estaba convirtiendo en una prueba en su contra. La agente Ríos se acercó de nuevo a Sarah, que ahora estaba de pie, observando el desmantelamiento de su pesadilla. «Su amiga es muy valiente, señora Mitchell», dijo la agente, su tono ahora más suave. «Tenemos una fuente en el banco a la que agradecer. Megan nos ha estado manteniendo informados de su situación desde que usted la contactó. Su decisión de ganar tiempo y jugar su papel fue increíblemente arriesgada, pero nos dio exactamente lo que necesitábamos para obtener esta orden y atraparlos con las manos en la masa. Hizo un trabajo excelente. La confirmación de que su alianza secreta con Megan había funcionado, que su peligrosa actuación había tenido un propósito, llenó a Sarah de una inmensa oleada de alivio. No había estado sola en su peligrosa partida de ajedrez. El paseo de la vergüenza fue una procesión sombría. David y Elizabeth, ahora con monos de prisión temporales sobre su ropa de diseñador, fueron escoltados fuera de la casa. El alboroto de la redada había atraído a los vecinos, que ahora se agolpaban en las aceras, sus teléfonos móviles levantados, grabando cada momento. Las luces intermitentes de los coches de policía pintaban la fachada de la hermosa casa con pinceladas de 1906, azul y rojo. La pareja que había curado tan meticulosamente una imagen de éxito y perfección, ahora era el centro de un espectáculo público de desgracia, su caída capturada y transmitida instantáneamente por la misma tecnología digital que ellos mismos habían utilizado para espiar a Sarah. La ironía era tan brutal como la justicia que se estaba impartiendo. Después de que se los llevaron, la agente Ríos se sentó con Sarah en medio del caos y le explicó el panorama completo. Estuvieron a punto de salirse con la suya, le confió. Nuestra vigilancia indica que tenían un avión privado esperando en un aeródromo ejecutivo. El plan era obtener su firma, iniciar una transferencia bancaria inmediata de los fondos de la fundación, vaciar la casa de sus objetos de valor más transportables, que ya habían sido tasados, y estar fuera del país antes del amanecer.
Tenían boletos para Macao, un lugar sin tratado de extradición con nosotros. Sara sintió un escalofrío. La pregunta de ¿qué hubiera pasado si era aterradora? El sonido de los coches de la policía en la calle no había sido una coincidencia. Había sido una intervención en el último segundo posible. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la casa quedó en silencio. El FBI, los equipos de forenses, la policía local, todos se habían ido. Sara se quedó sola, de pie en medio de su sala de estar, que ahora estaba desordenada por la búsqueda, con polvo de huellas dactilares en las superficies. El alivio de su seguridad era inmenso, pero bajo él yacía el peso de 8 años de mentiras. Caminó por las habitaciones, mirando los muebles extraños, las paredes del color equivocado. Ya no veía la traición de una amante, sino la conspiración calculada de su propio esposo. Cada objeto era un testimonio de su engaño. Se sentó en el suelo, en medio del caos que era ahora su vida, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar, no por miedo, sino por la abrumadora y dolorosa pérdida de la vida que creía tener. Después de que las lágrimas se secaron, una nueva sensación comenzó a surgir: la resolución. Se levantó y comenzó el lento proceso de reclamar su espacio. Su primer acto fue pequeño, pero profundamente simbólico. Caminó hacia la pared donde colgaba una de las insípidas fotografías en blanco y negro de Elizabeth y la descolgó. Fue al almacén, donde había guardado sus propias cosas, encontró una de sus pinturas abstractas favoritas y la colgó en su lugar. El estallido de color en la pared azul marino fue un acto de desafío, la primera pincelada en el nuevo lienzo de su vida. Luego, abrió todas las ventanas de la casa, dejando que el aire fresco de la noche entrara y barriera el olor rancio del engaño. La curadora había vuelto a trabajar, y su primera exposición sería la reconstrucción de su propio santuario. Tarde esa noche, Megan llegó. No llamó a la puerta, simplemente entró con su propia llave. Traía 2 cajas de comida tailandesa y una botella de vino caro. No dijeron mucho al principio. Se sentaron en el suelo de la sala de estar comiendo directamente de las cajas, en un silencio cómodo y de camaradería. Habían librado una guerra juntas y habían ganado. Sara miró a su alrededor, al desorden de su casa, un reflejo del desorden de su vida. Pero por primera vez en semanas el desorden no la abrumaba. Era suyo, suyo para limpiar, suyo para arreglar, suyo para reconstruir como quisiera. Se sentía agotada, magullada, pero bajo todo eso sentía una libertad que no había sentido en años. La obra de arte falsa había sido retirada de la pared. Ahora podía empezar a curar el muro vacío que quedaba detrás. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales. El caso contra David Mitchell y Elizabeth Kaplan fue hermético. La montaña de pruebas reunidas por el FBI, desde las transferencias bancarias fraudulentas hasta las cámaras de vigilancia ilegales, era irrefutable. Enfrentado a una sentencia de décadas, David, el hombre que siempre buscó la salida fácil, hizo lo que mejor sabía hacer: traicionar a su socio. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable a cambio de un testimonio completo contra Elizabeth, a quien sus abogados pintaron como la mente maestra manipuladora. Elizabeth, por su parte, con sus antecedentes penales, no recibió tal oferta. Su destino estaba sellado. Para Sara, observar los procedimientos desde lejos fue un ejercicio de desapego, como curar una exposición sobre una civilización antigua y caída. Eran artefactos de una vida pasada que ya no le pertenecían. El día de la sentencia, Sara decidió asistir, no por venganza, sino por cierre. Se sentó en la parte de atrás de la sala del tribunal, una observadora silenciosa. Vio a David, un hombre demacrado y visiblemente quebrantado, recibir su sentencia: 15 años en una prisión federal. Luego vio a Elizabeth, desafiante hasta el final, recibir una sentencia aún más larga debido a su historial como delincuente habitual. Cuando el juez golpeó el mazo, Sara no sintió una oleada de triunfo, sino una profunda y tranquila sensación de finalidad. El capítulo estaba cerrado. La justicia, en su forma metódica y burocrática, había prevalecido.
Salió del tribunal sintiéndose más ligera, como si un peso que no sabía que todavía llevaba hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Con el capítulo legal cerrado, Sara se centró en la tarea de reclamar su vida, empezando por su casa. No fue un simple acto de redecoración, fue un exorcismo. Contrató a un equipo y purgó la casa de cada objeto que David y Elizabeth habían traído. Los muebles ostentosos, las alfombras chillonas, el arte sin alma, todo fue donado o desechado. Luego, con las habitaciones vacías y resonando, comenzó el lento proceso de reconstrucción. Repintó las paredes con sus colores tranquilos. Reinstaló sus muebles familiares, cada pieza con una historia. El proceso fue terapéutico. Cada pincelada, cada decisión de diseño, era un acto de reafirmación de su identidad. Estaba transformando la escena del crimen de su traición de nuevo en un santuario, un hogar que reflejaba no la mujer que fue, sino la mujer más fuerte y sabia en la que se estaba convirtiendo. Durante esta purga, se encontró con una caja que los agentes del FBI le habían devuelto. Contenía los artefactos de la conspiración, copias de los papeles del divorcio fraudulentos, las minúsculas cámaras de vigilancia, los informes del investigador privado que David había contratado. Al principio quiso quemarlo todo, pero mientras sostenía los documentos en sus manos, la curadora dentro de ella vio algo más. No vio solo evidencia de un crimen, vio la materia prima del engaño, vio los objetos como artefactos cargados de una narrativa poderosa sobre la traición, la apariencia y la realidad, y una idea, nacida de su dolor más profundo y de su pasión profesional, comenzó a formarse en su mente. Una idea tan audaz y aterradora que la hizo sentir viva de nuevo. ¿Y si, en lugar de esconder su trauma, lo exhibía? ¿Y si podía usar las herramientas de su profesión para diseccionar y comprender su propia experiencia? La idea se apoderó de ella. Curaría una exposición, no sobre la obra de otros artistas, sino sobre su propia historia. Sería una forma de procesar el dolor, de transformar los objetos de su humillación en objetos de arte y análisis. Sería un acto de alquimia, convirtiendo el plomo de su sufrimiento en el oro de la comprensión. Y quizás, solo quizás, al compartir su historia de esta manera tan pública y curada, podría conectar con otros que habían sido engañados, podría crear un espacio para una conversación sobre la naturaleza de la decepción en la era moderna. El proyecto le dio un nuevo y poderoso sentido de propósito, una forma de canalizar su inteligencia y su dolor hacia algo constructivo. Se sumergió en el proyecto con una pasión que no había sentido en años. La exposición, que tituló Escondido a plena vista, el arte del engaño y la recuperación, se convirtió en su obsesión. Colaboró con un equipo de artistas de medios mixtos y diseñadores de instalaciones. Juntos, crearon una serie de obras inquietantes y poderosas. Usaron copias de los documentos legales fraudulentos, triturándolos y tejiéndolos en tapices que parecían hermosos desde lejos, pero que al examinarlos de cerca revelaban el lenguaje de la traición. Crearon una instalación de video usando imágenes borrosas y distorsionadas de las cintas de vigilancia recuperadas, creando un retrato desorientador de la violación de la privacidad. Era un trabajo conceptual, profundamente personal y universalmente resonante. La pieza central de la exposición fue una hazaña de teatro conceptual. Recrearon una sección de su sala de estar a escala real. La mitad de la habitación estaba decorada con su gusto original, minimalista y lleno de historia personal. La otra mitad era una réplica exacta del estilo ostentoso y sin alma de Elizabeth. Las dos mitades chocaban, en el centro, una línea divisoria discordante, y en el centro exacto de la habitación, sobre un pedestal de museo iluminado, descansaba un solo objeto, la prótesis de embarazo de silicona, recuperada como prueba por el FBI y ahora prestada a la exposición. Era el artefacto definitivo de la falsificación, el símbolo perfecto de la mentira que se esconde bajo una superficie aparentemente perfecta. Era una declaración de una audacia tan brutal que garantizaba que nadie saliera de la exposición indiferente.
La noche de la inauguración fue un evento importante en el mundo del arte. La galería estaba abarrotada de críticos, coleccionistas y curiosos. Sara estaba allí, no como la víctima de un escándalo, sino como la aclamada curadora de una exposición innovadora. Estaba nerviosa, pero también se sentía extrañamente en paz. Subió a un pequeño podio para dar unas palabras. No contó su historia personal en detalle. No era necesario. Las paredes a su alrededor la gritaban. En cambio, habló sobre la intersección del arte y la vida. El arte, dijo, su voz tranquila pero segura, tiene el poder de tomar las experiencias más feas y dolorosas de la vida y transformarlas, no para hacerlas bellas, sino para hacerlas comprensibles. Esta exposición es mi intento de comprender, y espero que, al compartirla, pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. La exposición fue un éxito rotundo, tanto de crítica como de público. Los críticos la elogiaron por su valentía, su honestidad y su brillante uso del arte conceptual para explorar temas de traición e identidad. Pero el verdadero impacto se vio en las reacciones del público. El libro de visitas de la galería se llenó de historias. Historias de mujeres que habían sido engañadas por sus parejas, de empresarios defraudados por sus socios, de personas cuyas vidas habían sido descarriladas por el engaño. La exposición se convirtió en un punto de encuentro, un espacio para la catarsis colectiva. Sara se dio cuenta de que, al contar su propia y específica historia, había dado voz a una experiencia humana universal, creando una comunidad a partir de un trauma compartido. Unas semanas después de la inauguración, Sara caminaba sola por su propia exposición. Era una tarde tranquila, y la galería estaba casi vacía. Se detuvo frente a la pieza central, la sala de estar dividida. Miró la prótesis de embarazo en su pedestal, un objeto que una vez había simbolizado su máxima humillación. Ahora, bajo las luces de la galería, ya no le provocaba dolor. Lo miraba con el desapego de una curadora. Había tomado los artefactos de su trauma, los había catalogado, contextualizado y exhibido, y al hacerlo, les había quitado su poder sobre ella. Ya no eran sus monstruos, eran simplemente parte de su colección, una historia que ahora ella controlaba por completo. El éxito de la exposición trascendió las paredes de la galería. Se convirtió en un fenómeno cultural, viajando a otras ciudades, generando conversaciones nacionales sobre el engaño íntimo y el fraude. Conmovida por las historias que la gente compartía con ella, Sara decidió que la exposición debía tener un legado tangible. Utilizó las ganancias, junto con una parte de sus propios fondos, para establecer una nueva ala dentro de la Fundación Henderson de su familia. Esta nueva iniciativa, que ella dirigía personalmente, se dedicaba a ofrecer apoyo legal y terapia gratuitos a víctimas de estafas emocionales y financieras. Había transformado su dolor no solo en arte, sino en un recurso, en un refugio para otros que habían navegado por el mismo y oscuro territorio de la traición, asegurándose de que tuvieran las herramientas para su propia recuperación. Fue durante una tarde tranquila en la exposición, meses después de su inauguración, que un nuevo capítulo de su vida personal comenzó a escribirse. Un hombre se le acercó, no un coleccionista de arte ni un periodista, sino un profesor de psicología de la universidad local. Se llamaba Leo. Había estado visitando la exposición repetidamente, fascinado por su cruda honestidad. «Lo que ha hecho aquí es extraordinario», le dijo, su voz llena de un respeto genuino. «Ha tomado un trauma profundamente personal y lo ha convertido en un texto universal sobre la psicología del engaño». La conversación que siguió no fue sobre socialites ni sobre el mercado del arte. Fue sobre la resiliencia, sobre la memoria, sobre cómo los seres humanos procesan la traición. Fue la primera conversación con un hombre en mucho tiempo en la que Sara se sintió vista no como una víctima o una heredera, sino como una pensadora. La relación de Sara con Leo se desarrolló lentamente, orgánicamente, sobre una base de respeto intelectual y una profunda empatía mutua. Él no estaba deslumbrado por su riqueza ni intimidado por su pasado. Estaba fascinado por su mente, por la forma en que había diseccionado su dolor y lo había reconstruido en algo significativo. Sus citas no eran en restaurantes ostentosos,
sino en museos, librerías y largas caminatas por el parque. Con él, Sara descubrió un nuevo tipo de intimidad, una que no se basaba en la apariencia o el estatus, sino en la conexión de dos mentes y dos corazones que habían conocido la pérdida y habían elegido la sanación. No era un romance de cuento de hadas, era algo mucho mejor, una asociación de adultos, construida sobre la autenticidad y la comprensión. Un año después de la inauguración de su exposición, la escena final de la reconstrucción de Sara tiene lugar. Está de pie en el podio de un auditorio universitario, no como curadora, sino como conferencista principal en un simposio sobre arte y trauma. A su lado, en el panel, está Leo. Su amiga Megan la mira con orgullo desde la primera fila. Mientras habla a la multitud de estudiantes, su voz es segura, apasionada y llena de una paz duramente ganada. Ya no es la mujer definida por la traición de su esposo. Es una artista, una filántropa, una pensadora. Ha tomado la narrativa que casi la destruye y la ha reescrito por completo, transformando el engaño en un legado de verdad y la recuperación en una obra de arte. Su renacimiento estaba completo. No solo había reclamado su casa y su vida, había curado su propio y magnífico futuro.